Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy vamos a ver lo siguiente. En muchas ocasiones Python es utilizado para la extracción de los datos de fuentes de información. Puede ser que estas fuentes de información estén en una nube o que directamente nosotros estemos haciendo la extracción de datos mediante usos como lo puede ser el web scraping. En este caso yo tengo este código acá en mi Python en donde yo le estoy haciendo web scraping a Mercado Libre, le doy directamente el link. En este caso yo le voy a hacer web scraping directamente a la página de computadores. Utilizo todas las librerías correspondientes y utilizo directamente los comandos para poder extraer esos nombres de los computadores. Este código no lo explico a fondo ya que ya lo expliqué en otros videos que están en mi canal, así que si no lo has visto te invito a verlos. Directamente cuando nosotros ya extraemos los nombres de los computadores, lo que nosotros queremos hacer es ir a nuestro Power BI y que nuestro Power BI nos aparezca esta información. Podemos utilizarlo haciendo dos opciones. Una, que es como ya lo había mostrado también en videos, y era que esta tabla que me está mostrando acá, en donde me dice que los computadores, por ejemplo, se llama todo Lenovo, tengo un portátil HP Ryzen, tengo una torre CPU Gamer Athlon, etcétera. Yo lo podría ejecutar y decirle que se guarde en un Excel en un lugar establecido de mi computador y después decirle al Power BI que consuma ese Excel y cargue esa información. Sería una buena opción, sin embargo yo lo quiero hacer de una forma distinta. Yo quiero que este código en Python que yo tengo acá directamente sea ejecutado, pero esta vez por mi Power BI, que yo no tenga que decirle al Python ejecútamelo, guárdame el archivo y después de guardarme el archivo al Power BI vaya y lo consulta. No, yo quiero que este código directamente sea ejecutado directamente desde mi Power BI. ¿Cómo lo hago? Voy a proceder a abrir acá mi Power BI. Acá, una vez esté mi Power BI abierto, voy a devolverme a mi Visual Studio y quiero que nos fijemos en algo que es lo que nos va a hacer de guía para saber que el código sí se está ejecutando correctamente en el tiempo o en la hora que yo le estoy dando a actualizar en mi Power BI. Entonces yo voy a quitar acá esto para limpiar la terminal. Voy a darle clic derecho, ejecutar Python. Y aquí hace el web scraping, va y consulta el link de Mercado Libre y me trae los registros. Como ustedes pueden detallar acá, yo directamente hice uso para que se agregara una columna directamente en donde me diga la hora en donde yo ejecuté este código, que son las 3:58. En efecto, si yo voy acá a mi parte derecha inferior, me dice que es la 1:58. Listo. Entonces cada vez que yo lo ejecute en mi Power BI directamente y le dé actualizar, este código o este registro debe cambiar. Para eso yo hice esta línea de código en donde le digo que la fecha y la hora actual, utilice la librería time que yo la estoy importando y le digo el formato que yo quiero mostrar. Entonces listo, abrí mi Power BI, le doy en nuevo informe, voy acá en obtener datos y le voy a dar acá en más. Cuando le doy acá en más voy a ver otras o le voy a dar en ver todo más bien y voy a escribir acá Python y mira que me aparece la opción de script de Python. Yo le voy a dar clic acá en script de Python y me va a aparecer esta ventana. Es importante tener en cuenta lo siguiente: el script de Python se va a ejecutar con la instalación de Python siguiente. En este caso me aparece la ruta en donde yo tengo guardado mi Python y todas las librerías que yo tenga ya en mi Python instalada que haga que mi código corra en mi Visual Studio son las mismas que se van a ejecutar acá, por lo cual no va a tener ningún problema de que Power BI no encuentre una librería, no, si ya está instalada directamente desde mi Visual Studio. Entonces por el lado ese, por el momento no vamos a tener ningún problema ahí con esa solicitud. ¿Con qué sí vamos a tener un problema? Con este imprimir. Acá este print directamente yo lo utilizo para poder ver los resultados en mi terminal. Sin embargo, los resultados en mi terminal en Power BI yo no los voy a necesitar ver. Yo necesito es mostrar el data frame. Pero el data frame se va a mostrar en mi Power BI como una tabla sin necesidad de imprimirlo. ¿Cuál es mi data frame? Para utilizar el data frame ya sabe que importamos la librería pandas. Y mi tabla en mi Power BI cuando yo ejecute el script desde este cuadro de texto en mi Power BI me va a aparecer llamada como df. Entonces yo puedo copiar directamente, voy a copiarlo todo para que ustedes vean el error que genera cuando lo copio con el imprimir y cuando le borro el imprimir. Entonces voy a ejecutar todo mi código, voy acá a mi Power BI, le doy control V y miren que aquí me copié el imprimir y también estoy copiando las librerías.
Entonces yo le voy a dar en aceptar y aquí me va a generar un error porque le estoy agregando el imprimir y el imprimir no debe ir. Sin embargo, yo quiero que lo vean. Entonces le doy en aceptar. Acá directamente comienza a hacer la ejecución del código y me dice lo siguiente: se encontró un error al intentar conectarse, y me aparece este detalle. Para corregirlo directamente solo le voy a dar en editar y voy a eliminar la última línea de código. Voy a irme a lo último, voy a borrar este imprimir y fíjense que acá el data frame, como yo lo mencionaba anteriormente, lo llamé df. Entonces cuando yo le dé a aceptar, la tabla que me va a aparecer para cargar se va a llamar df, ya que es la variable que contiene directamente todas las columnas que yo quiero traer. En este caso ya me cargó, como ustedes lo pueden ver, me aparece la carpeta Python y miren que me aparece el df, que era la variable que guardaba mi data frame. Yo le doy clic acá y miren que ya me aparece en formato tabla tanto el título, que era lo que yo había mencionado, en donde me aparecen los nombres de los computadores, y me aparece la hora de actualización. Esta hora de actualización es antigua, pero la vamos a actualizar. Entonces le vamos a dar en cargar acá. Listo, ya se cargó. Vamos acá a vista de tabla. Me aparecen los dos registros, pero miren que ahora ya me aparece las 2 y 3 de la tarde. Y que en efecto vienen a ser las 2 y 3 que están acá en este momento. Es decir, cuando yo cargué la tabla, se actualizó y se ejecutó todo el script, por lo cual me trajo el registro actual. ¿Qué es lo bueno de esto? Directamente es el Power BI, ya en donde se va a ejecutar este script y no tengo que hacer el doble proceso que estaba haciendo anteriormente, en donde yo, listo, dejaba todo en un data frame, pero el data frame lo guardaba en un Excel y para eso utilizaba librerías como estas que están acá. Pero ahora, como ya no guardo mi información en un Excel, sino que directamente estoy copiando y pegando mi script en Power BI, pues ya no necesitaría, digamos, que hacer ese doble proceso, sino que el web scraping puedo decir que lo está haciendo directamente el Power BI. ¿Qué nos ayuda esto? Directamente tiempos de procesamiento, ya que nos va a ser mucho más fácil consumir la información directamente desde el Python y nuestro archivo va a cargar mucho más rápido. En este caso, como nosotros podemos evidenciar, 2 y 3 y acá ya son las 2 y 4. Vamos a esperar a que sean las 2 y 5, vamos a actualizar y vamos a mirar que tanto la fecha cambie como el proceso de actualización que no sea demorado. En este caso, como lo pueden ver acá en la parte derecha, ya son las 2 y 5, voy a ir a inicio, le voy a dar en actualizar, acá se va a proceder a hacer la conexión y ya me actualizó de forma rápida. Creo que incluso se demora menos de lo que se demora cuando lo ejecuto con el Python. Y como ustedes lo pueden ver acá, se actualizó a las 2 y 5 y 10 segundos. Cuando ustedes lo vayan a publicar en el Power BI Service, tampoco va a tener ningún inconveniente, ya que directamente se va a ejecutar con las condiciones que yo les preestablecí en este momento cuando le pegué el script, y allá le podemos hacer la actualización programada en caso tal de que tengamos credenciales para poder hacerlo desde el service y se va a ejecutar sin ningún problema.